vamos a ver función cuadrática. La función cuadrática, al igual que la función lineal, pertenece al tipo de funciones polinómicas. Mientras que la función lineal es un polinomio de grado 1, la función cuadrática es un polinomio de grado 2 y como tal puede factorizarse. La ecuación general de la función cuadrática la podemos ver aquí, ¿sí? Tiene tres términos. Bien, a por x elevado al cuadrado más b por x más c. El primer término, ¿sí? Es el denominado término cuadrático e indica la concavidad de la gráfica. Si ese valor es un número negativo, la función va a ser cóncava hacia abajo. En cambio, si ese valor es un número positivo, la función va a ser cóncava hacia arriba. Luego tenemos el término lineal, que es el que está acompañado de x, y por último tenemos el término independiente, que es la ordenada al origen y va a ser el punto de intersección con el eje Y. Para poder representar esta función, primero vamos a saber o recordar que la curva se llama parábola. Y cosas a tener en cuenta para poder graficar, primero es reconocer cuáles son esos coeficientes de A, de B y de C. Segundo, el número C, recordar que va a ser la intersección con el eje Y. Como tercero, vamos a graficar los ceros de la función y para eso vamos a tener que hallar esas raíces. ¿Cómo? Bueno, empleando la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Es la fórmula que ustedes están visualizando aquí, que ya la hemos trabajado bastante. Y por último, nos falta hallar las coordenadas del vértice, que nos va a indicar el punto máximo o el punto mínimo de acuerdo a la concavidad de esa función. Para eso, la primera coordenada de ese vértice es la x y lo vamos a usar con esta fórmula, lo vamos a hallar con esta fórmula, que es la primera parte de la fórmula de Bhaskara. Una vez que encontramos ese valor, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función todas las x por ese número y hacer la cuenta de manera tal que vamos a poder encontrar la coordenada en y. Vamos a un ejemplo y vamos a graficar. En este caso, la función es x al cuadrado menos 2x menos 3. Primero, vamos a reconocer cuáles son los coeficientes de A, de B y de C. A es 1, B es menos 2, C es menos 3. Una vez que encontramos esos coeficientes, vamos a hallar los ceros de la función utilizando la fórmula. Bien, reemplazo el B, reemplazo el A, reemplazo C y reemplazo A también acá abajo. Vamos a resolver la cuenta dentro de la función, de la raíz, perdón. Eso es raíz de 16. Calculo la raíz de 16, que me da 4. Y una vez que estoy allí, voy a discriminar en dos resultados. Por un lado, voy a hacer 2 más 4 dividido 2. Ese me arroja el primer valor, en este caso es 3. Y lo segundo que voy a hacer es la segunda raíz, que va a ser 2 menos 4 dividido 2. Eso me arroja el segundo punto. Para las coordenadas del vértice también reemplazamos, ¿sí? Nuestro B y nuestro A. Haciendo la cuenta, nos da que vale 1. Una vez que tenemos ese valor de x, vamos a reemplazar en nuestra función todas las x que existan por 1 en este caso. Y realizaremos la cuenta. Ahí ya podemos formar nuestro vértice, que es el punto 1 para x y menos 4 para la y. Algo que nos da de información el vértice, además de decirnos si es máximo o es mínimo, es el eje de simetría. Recordar que estas funciones sí son simétricas, o sea, tiene dos ramas y esas dos ramas son exactamente iguales. Si yo pudiera doblar la hoja por el eje de simetría y miro a trasluz, ¿sí? Voy a poder ver que esas ramas tienen que coincidir.
Vamos a graficar. Lo primero que vamos a graficar, ¿sí?, es la ordenada al origen. Menos 3 sobre el eje Y. Luego vamos a graficar los puntos ceros de la función o raíces, menos 1 y 3. Y por último vamos a graficar la coordenada del vértice, 1 para X y menos 4 para la Y. Una vez que yo tengo ubicados esos 4 puntos, procedo a realizar la gráfica de la parábola. Por favor, presten atención, es una curva, ¿bien? No es en punta, no me queda una B corta, ni tampoco es una especie de cuadrado, sino que es una curva. Cuando nosotros ya terminamos de graficar, vamos a realizar el análisis completo de la función. Primero vamos a analizar el dominio. El dominio son todos los valores que le corresponde a X, ¿sí? ¿Qué tantos valores puede tomar esta función respecto de X? Bueno, la verdad es que al ser una función polinómica, la X la podemos reemplazar por cualquier número real que vamos a poder realizar las cuentas. Por lo tanto, el dominio de la función cuadrática siempre va a ser reales. Para la imagen, vamos a tener en cuenta, ¿sí?, los valores de Y que toma la función. Como podemos ver, antes de menos 4 no tenemos nada graficado. Por lo tanto, la imagen, ¿sí?, va a comenzar de menos 4 hacia el más infinito. Eso se expresa con el intervalo cerrado en menos 4 hacia el infinito. Los ceros de la función son las raíces, menos 1 y 3. Observen que yo acá lo coloqué con llaves para indicar que es un conjunto numérico y que puntualmente son solamente esos dos elementos. La ordenada al origen era el punto de intersección, 0, menos 3. Y ahora vamos a la parte de crecimiento. A ver. ¿Se acuerdan que justo en 1, ¿sí?, estaba el eje de simetría? O sea, partía a la función en dos partes iguales. Al partir a la función en dos partes iguales, quedan dos ramas, una que decrece y otra que crece. Entonces, nosotros vamos a realizar los intervalos. Vamos a decir que desde el menos infinito hasta el 1, la función nos quedó decreciente. Piensen, del menos infinito al 1. Ahora, desde el 1 hacia el más infinito, podemos ver que la función nos queda graficada hacia arriba. Por lo tanto, esa parte es la parte creciente de la función, de 1 a más infinito. Por último, vamos a analizar conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad y negatividad indica las respuestas en Y. Es decir, va a ser positiva si todas las respuestas en Y son positivas, si son todos números positivos. Y va a ser negativa la función si todos los valores que arroja en Y son negativos. Pero, como lo estamos definiendo por medio de intervalos, nos vamos a guiar respecto de las X. ¿Qué X vamos a mirar ahora? Bueno, vamos a mirar puntualmente los puntos intersección con el eje X. El primer punto que nos aparece acá es el menos 1. Entonces vamos a decir, de menos infinito al menos 1, la función arroja valores positivos. Por lo tanto, pertenece al conjunto de positividad. Es el intervalo menos infinito menos 1. Desde el menos 1 hacia el segundo corte, que es 3, la función arroja valores negativos para Y. Por lo tanto, ese intervalo de menos 1 a 3 es el conjunto de negatividad. Y por último, del 3 al más infinito, la función arroja valores positivos para Y. Por lo tanto, es conjunto de positividad, de 3 a más infinito. Bien, para pasar un poquito en limpio esto de crecimiento, positividad y negatividad,
La parte de el conjunto de, acá, de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Esta que está acá, crecimiento y decrecimiento. Fíjense que toda esta parte lo estamos trabajando desde el eje de simetría. ¿Bien? Ahora, la segunda parte que trabajamos fue la de positividad y negatividad. La parte de positividad y negatividad lo trabajamos, ¿sí? Respecto de los puntos intersección con X, o sea, de las raíces. Por último, vamos a aprender cómo escribir, ¿sí? De distintas maneras la ecuación de esta función cuadrática. Existen tres maneras: la polinómica, la canónica y la factorizada. La polinómica es la que estamos trabajando hasta ahora, ¿sí? Donde se expresa el polinomio. Bien, la primera que trabajamos y nuestro ejemplo. Para la canónica se utiliza el vértice de la función y la fórmula es esta que ven acá. A por x menos x del vértice elevado al cuadrado más y del vértice. En nuestro ejemplo el vértice era 1 menos 4. Al reemplazar a valía 1, x del vértice 1, y menos 4. Y de esta manera nos queda la función expresada de forma canónica. Para escribir la función de forma factorizada, vamos a utilizar las raíces. Y la fórmula es esta que ven acá. A por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. En nuestro ejemplo, las raíces eran 3 y menos 1. Así que al reemplazar, voy a reemplazar por 3 y voy a reemplazar por menos 1. Y de esta manera nos queda expresada la función de manera factorizada. Bueno, hasta acá llegamos con la función cuadrática. Es todo lo que vamos a analizar, graficar y trabajar respecto de ecuaciones. Así que este es el fin de la función cuadrática. ¡Nos vemos!